Porque Dios lo sabe todo. Sí, Entonces, no depende de la obra humana ni depende de los santos, nada. Porque ellos mismos iban a pasar por eso primero, ¿no? sí, correcto. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tienen que hacer eso? Para que nosotros lo acompañemos en este sacrificio. Pero sería, entonces él necesitaba la humanidad para acompañamiento. No, nos hace partícipe. Ok, pero él lo hizo para participar porque no había creado lo físico y ya está hecho eso. ¿Dónde, si echamos para atrás, dónde está el origen entonces de ese cordero? ¿Quién es ese cordero? No entendí. Bueno, en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Porque hoy tenemos un juicio en la tierra. ¿Dónde está el origen de ese juicio? ¿Dónde comienza? Hola. Dios en el principio. Pero sí, en el principio, pero si ese cordero está destinado antes de la fundación, tenemos que echar más para atrás. En ellos mismos. Dios, sí, en Dios. Pero en ellos mismos, ¿cómo? Ah. No te oigo. Cristian, no te oigo. No digo que en Dios sí, pero bueno, hay que ir más atrás de Dios en el principio, Dios. Exacto, ¿No? sí, correcto. Pero ¿cómo, por qué le dio por destinar ese cordero antes de la fundación? ¿Qué los motivó a ellos a hacer eso? A destinar un cordero perfecto desde antes de la fundación. No puede ser la omnisciencia. Por su amor. En la omnisciencia, en su amor, pero digamos, ¿cómo por qué un cordero destinado antes, de dónde sacan ellos, digamos, el origen de ese cordero, de dónde viene? Porque estamos pensando en un cordero y a inmolado ya estamos viendo que es un sacrificio. Es decir, ¿de dónde están sacando ellos eso? Qué cosa, ¿no? Qué interesante. No lo pensé hasta ahora. O sea que desde antes que creó nada, habló de un cordero destinado. Entonces la pregunta, ¿de dónde sacaron eso? Exacto, ¿cuál es la fuente? Si sale todo de la mente de Dios, antes de hacer, ya estaba todo. O sea, antes de hacer, ya sabía que iba a hacer, que iba a caer el hombre, que iba a caer el lucero, pero él lo hace igual. Pero esa solución era pensando en nosotros. No. No, en no, ellos. no. Exacto. Entonces, por eso tiene que haber una fuente, tiene que haber un origen. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque si pensamos hoy, este juicio, esta pandemia, este COVID-19, ¿dónde se originó? ¿Dónde comenzó esto? En la mente de Dios. Sí, correcto. Pero en la historia física, ¿dónde comenzó? En los 6 días de la creación. En el principio. Por eso, pero ¿por qué los juicios? Para mostrar su justicia. Sí, correcto. Pero ¿por qué juicio? Sí, para mostrar la justicia, correcto, amén. Pero ¿por qué existen los juicios? Porque por causa del pecado. Por el pecado. Ese juicio del COVID-19 es por un pecado que entró en el mundo en Génesis capítulo 3, versículo 6.
los juicios se originaron a partir de ahí. Pero si echamos para atrás, hay un comienzo para la creación física, pero ese cordero que está destinado antes de la fundación no es físico, es espiritual. ¿Dónde se originó eso? Jairito, si como Dios es suficiente en él mismo, y él va a hacer una... Cristian, no se te entendió. Por favor, repite. Si él es, como él es suficiente en él mismo, antes de crear todo, ¿no piensa en nosotros, en su creación, lo que por eso hace? En Hechos, miremos en Hechos capítulo 2. A ver. Coma mi vida. Va, el micrófono, Gustavo. Hechos capítulo 2, vamos a leer del 22 al 24. Luis. No, Juan. Ok. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Ok, ese evento histórico ocurrió hace 2000 años. ¿Dónde se originó ese plan? Porque dice que el versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Sí, la fuente es Él, pero ¿por qué ese sacrificio? Y nos tiene que contar dioses. Bueno, Hebreos 9:14, vamos allá ahora. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Muy bien, ahí los que están actuando, el Padre, el Cristo y el Espíritu de Dios. ¿Qué están haciendo entre ellos? ¿Y por qué están haciendo eso? ¿Y en qué parte de la historia física cabe ese versículo? Génesis 3:15. O sea que ese plan arrancó en Génesis 3:15. No, fue antes. Exacto, va para atrás, va más atrás. Porque, y si es antes, no había pecado. Y aquí dice que Cristo se ofrece voluntariamente por el Espíritu sin mancha a Dios. O sea que es en perfección. Pero, ¿por qué se está ofreciendo en sacrificio si no hay pecado? Y esto tiene que pasar antes de la fundación del mundo, porque este cordero fue destinado antes. Y aquí nos está diciendo el origen. El origen es un plan entre ellos. Y no existía. Y esto está ubicado en la eternidad pasada. Porque no podemos... Dale.
lo de, dice como dice, ante la fundación del mundo, pero no creó Dios los cielos primero y los ángeles para los cielos. Sí, correcto. Pero esto, por eso estamos ubicándonos este sacrificio, este ofrecimiento sin mancha, es decir, porque es entre ellos no hay pecado, porque están haciendo eso. Porque él mismo nos tiene que ayudar a entender por qué están haciendo eso si no han creado ni siquiera el mundo. Y esto que hicieron aquí, ¿qué propósito tiene? Y ahí leímos en 1 Pedro capítulo 3, perdón, 1 Pedro capítulo 1, para poder entender que nos dé en el tiempo como una ubicación en el tiempo en la historia de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, del versículo 17 al versículo 20. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ahí nos está hablando en el tiempo, por eso vinimos aquí para mirar en qué tiempo en la historia de Dios ocurre eso. ¿Y por qué la historia de Dios? Ahí no está involucrado la humanidad en ese ofrecimiento voluntario de Cristo por el Espíritu Eterno a Dios sin mancha. Ahí no está involucrado el hombre, solamente ellos tres. Y dice que ese cordero está destinado antes de la fundación del mundo, o sea que si está destinado quiere decir que ya tuvo que ocurrir algo porque alguien está ya destinado. Porque uno no en el lenguaje humano o gramatical, uno destina algo como presupuestado de algo que ya se preveía como solución a algo que ya ocurrió. Entonces, y no está la humanidad todavía, no está pensando, no está diciendo que sí, la aplicación sí es a la humanidad, pero estamos mirando desde el origen de ese cordero inmolado antes, perdón, inmolado no, destinado antes de la fundación. Sí, inmolado en los 6 días, pero todo obedece a algo que ocurrió entre ellos. No existía el pecado porque ya nos enseñó que Dios antes de la creación estaba en la eternidad pasada como un solo Dios, pero ya nos ha revelado que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, un solo Dios. Y aquí, después de ponernos el fundamento como lo que estamos viendo los viernes, con la finalidad de poder entender quién es Dios y quién es su Hijo. Y con base en eso tenemos vida eterna. Pero ahora el estudio que estamos realizando los domingos es con la finalidad de entender de dónde viene todo esto. ¿Por qué? ¿Dónde fue que Dios solucionó el problema del pecado? Sí, y dentro de la historia física no cabe, porque dice antes de la fundación. O sea que, y antes no había pecado. Entonces, ¿qué nos está ayudando o qué nos está enseñando? Que todo sale de ellos en un plan para ellos, por ellos. En la sabiduría de Dios,
en Romanos capítulo 11 nos va a ayudar a entender Romanos capítulo 11, versículo 33 al 35. 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e escrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Muy bien, el versículo 33 parte de cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Eso es imposible para la humanidad entender eso, porque eso está dentro. Tienen que saber. En el versículo 34 dice, ¿quién entendió la mente del Señor? Y el único es Él. ¿O quién fue su consejero? Nadie, porque es un solo Dios. ¿Quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Es decir, nos está sacando de la historia física. Y dice, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si dice que el anticipado conocimiento de Dios nos lleva a antes de la fundación del mundo a contarnos de que ellos, en un plan soberano entre ellos y para ellos, desarrollaron una historia entre ellos, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es una historia espiritual que ejecutan antes de la fundación del mundo. La planean y la hacen. ¿No? Y pues en el desarrollo del estudio nos va a ayudar a entender por qué están pensando eso y para qué. Porque ya nos dijeron hace 8 días que hay una edificación, y una edificación de ellos sobre un fundamento que es Dios Hijo. El arquitecto es el Dios Padre, pero hay otro que edifica encima, que es el Espíritu Santo. O sea, hay 3 edificadores. Un solo Dios. Pero ¿qué están edificando? ¿Y por qué tienen que edificar eso? Vamos a 1 Corintios capítulo 3. Jairo. Dime. Qué cosa, ¿no? Porque hablando así como 3, yo pensé que Dios, obviamente Dios uno es, entonces se manifestaba de una manera, obviamente terrenalmente, para enseñarnos a nosotros esa inmensidad de Él. Pero no que eran 3 personas, es una persona. Eso es lo que vamos a mirar. Es muy buena el aporte que estás diciendo, pero hacia allá vamos. ¿Cómo es esa manifestación de ellos? 3, 1, pero ¿cómo así que el espíritu son 3 dioses, 3 personas, 3 espíritus? Pero dice que 1. Y la escritura nos va a conducir exactamente a esa inquietud que Dios ha puesto dentro de ti. Entonces, miremos en 1 Corintios capítulo 3 primero. Y vamos a repetir nuevamente la lectura. Primero, que estoy en segundo.
Primera de Corintios capítulo 3, desde el versículo 10 al 17. Esa es la porción que leímos hace 8 días y la vamos a volver a leer para que en el desarrollo de la lectura de su historia, él va uniendo en cada uno de nosotros por revelación la historia espiritual. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Bueno, muy bien. Entonces, ¿quién está hablando ahí? Es una carta en el Nuevo Testamento. El escritor físico es Pablo, pero es el Espíritu Santo el que habita en Pablo, porque el Espíritu Santo vino a partir del Nuevo Testamento cuando se fue el Señor Jesús después de cumplir el Evangelio. Manda esa promesa del Padre y es el Espíritu Santo. Y aquí está hablando de que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, él contando la historia que el Padre es el arquitecto, porque dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y vamos a ver si la humanidad está aquí involucrada en esta porción. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Habla de en términos humanos, en una edificación con la finalidad de participar a la humanidad. Es lo espiritual entre ellos, porque la edificación que están proyectando, arquitecto, pues con esa capacidad de hacer ese mundo, ese diseño del universo, pues el que creó todo fue Dios, pero aquí se está identificando como el arquitecto. El fundamento es el Señor Jesucristo y ese fundamento es como la base de la edificación, pero dice que otro edifica encima. La base para esa edificación es el Señor Jesucristo. Sobre ese Señor Jesucristo se va a hacer una edificación, el Padre como arquitecto y el otro que edifica encima es el Espíritu Santo. ¿Dónde nos dice eso? En San Juan capítulo 16. Versículo 12 al versículo 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará,
porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Hace 2000 años en la historia física, el Espíritu de Dios nos cuenta este diálogo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sí, aquí ya está en la tierra y hay una participación, pero si estamos partiendo desde antes de la fundación del mundo, el origen es Dios y la historia que van a desarrollar físicamente ocurrió antes espiritualmente. Luego, este diálogo es espiritual y entre ellos tres. Él se encarga de acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero aquí no aparece en 1 Corintios 3 la humanidad, porque esa edificación es entre ellos y ya nos describieron sobre qué va a ser la edificación, quiénes son los edificadores, pero aquí con la finalidad de saber que son tres los edificadores, el Señor Jesús hace 2000 años dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Está diciendo que no puede hablar todas las cosas porque es imposible llevarlas, porque están ahora en una historia física. O sea que si están en ellos espirituales, en una historia física, implica una limitación en eso espiritual. Porque si lo idearon antes de la fundación es totalmente espiritual, pero para participarlo a la humanidad crearon todo lo físico. Pero ellos están desarrollando su vida espiritual a través de lo físico. O sea que el tiempo, la geografía, las circunstancias son como lo humano o lo físico para que la humanidad pueda entender de unos seres espirituales, quiénes son ellos, cómo son ellos, y la única manera como podían ellos darse a conocer como Dios y como un plural ahí es mediante una historia originada en ellos espiritualmente, pero una creación física para ellos introducirse y desarrollar la vida espiritual de ellos. Entonces aquí en el diálogo entre ellos están diciendo, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, previendo que iba a morir, que iba a ser sepultado, a resucitar y que iba a mandar al Espíritu Santo, pues el Espíritu Santo es el que va a continuar con la historia de Dios, porque él tiene que cumplir ese propósito de enseñar físicamente el Evangelio, porque el Evangelio es espiritual, pero como él enseña por lo que dice y por lo que hace, entonces tenía que irse ya físicamente, porque con un cuerpo, en razón de que el segundo Adán, o sea Jesús, iba a creer absolutamente todo, entonces ya es una fusión, es un hecho. Y por eso dice que él se va, pero el Espíritu Santo va a venir y él va a guiar a toda la verdad. Dice el 14, él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, indicando que en Cristo está como la fuente, y de esa fuente va a tomar el Espíritu Santo. Y el 15 dice, todo lo que tiene el Padre es mío, o sea que el origen, la fuente son ellos, porque está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y es entre ellos, ese diálogo y el desarrollo de esas cosas, de ese hacer, es entre ellos. Así es de que regresemos a Primera de Corintios capítulo 3, por favor.
Ahí en el versículo 10 y 11 está entonces quiénes son los edificadores y sobre quién van a edificar. Ahora, ¿cuál es el material que van a usar? Versículo 12. Si sobre este fundamento alguno edificare, alguno se refiere a alguno de los edificadores, el Padre, el Hijo o el Espíritu Santo. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Dan 6 clases de materiales. Y ese es el material que ellos van a usar. El versículo 13 dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, la obra de cada uno. Es decir, aunque son 3 los edificadores, individualmente es la obra de cada uno. Y en el desarrollo nos va a contar, porque cada uno es Dios. Ahorita vamos a mirar ese aspecto. Dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces, habla que un día la declarará, digamos como dando un tiempo en el cual esa obra va a ser como manifestada. Y dice que el fuego va a probar esa obra. Y dice que la obra de cada uno, o sea, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de cual sea, el fuego la probará. Y luego da el resultado de la prueba de esa obra, de una sola obra, pero edificada por cada uno. Y dice el 14, si permaneciere la obra de alguno, o sea, ahí está llevando a alguno de ellos, si permanece esa obra que sobreedificó. Viene una sobreedificación. Y esa parte más adelante nos va, porque hay una edificación y una sobreedificación. En el origen, la edificación es sobre ellos, pero una sobreedificación habla ya de una participación. Aunque aquí, digamos, aún no está involucrado en la humanidad, pues está contada en términos históricos y físicos, con la finalidad de ayudarnos a entender esa obra espiritual. Si permanece la obra, dice que recibirá recompensa. Alguien va a recibir recompensa. No dice recibirán, uno, recibirá, porque habla si permaneciere la obra de alguno, recibirá recompensa. Y luego el 15, si la obra de alguno se quemare, dice que él sufrirá pérdida. Hay alguien, uno solo, que va a sufrir una pérdida. Si bien él mismo, el que sufrió la pérdida, dice que será salvo, aunque así como por fuera. Pero es entre ellos 3. Aquí la humanidad no está aún en el plano donde nos tiene antes de la fundación del mundo, no está todavía lo físico creado. Y luego dice, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Habla de un templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Qué significa eso de que un templo de Dios? Porque en el versículo 17 cierra esa porción diciendo, si alguno destruyere el templo de Dios, y está dirigiéndose a alguno de ellos 3, va a destruir el templo de Dios. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Dice que Dios le va a destruir a él. ¿Y quién puede destruir el templo de Dios? Solamente Dios. Y Dios que va a destruir ese templo, dice que Dios también lo va a destruir a él. ¿Cómo podemos entender eso? Y por eso es que ellos diseñan antes de la fundación del mundo una historia entre ellos. Y aquí nos están contando, digamos, como el desarrollo de esa historia
en términos de edificación, con la finalidad de que en la participación a la humanidad podamos entender. Y vamos a ir a 2 Corintios capítulo 6. Jairito, Dale, podemos parar ahí un momentito a ver si entiendo. dale, sí, claro. En el versículo 13, cuando habla, bueno, en el 12, cuando el Señor habla sobre este fundamento, algunos edificaré, es como otros vienen ahí a sobre edificar de un fundamento que es Jesucristo. Entonces, Sí, con base en el versículo 10. Hay ajá, un arquitecto, otro que edifica encima y el fundamento que lo pone el Padre. O sea, son 3. son 3. Esos son los Entonces, 3 edificadores. Dale. en el 13, esa obra, en el 12 nos da unos detalles sobre esas piedras preciosas, Un material, sí, que van a un usar para material. edificar. Y después va a ser aprobado, a poner a prueba con el fuego. Es esa obra de ellos, sí. Esa obra de ellos. Lo que me llama la atención es porque esas piedras preciosas van a sobrevivir con el fuego. Y el 14 habla si permanece la obra de alguno del que sobreedificó. O sea, hay un permanecer, hay un hacer de él, pero hay un permanecer De él. donde participo. No, todavía no. Ok, Todavía no. Eso nos está enfocando en ellos. ok. Y nos está desarrollando Hebreos 9:14. Porque allá en ese origen, cuando dice que cuanto más la sangre de Cristo, en el 9:14, la sangre de Cristo, y ahí no ha fundado todo el mundo, o sea, no es sangre física, es sangre espiritual, porque el origen es espiritual. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, etc. Pero nos está ayudando a entender este origen antes de la fundación. O sea, la fundación del mundo y todo lo físico es el resultado de un plan espiritual. Para ahí sí participar. Me queda claro eso. Y me hace, pero a la misma vez me hace entender que ese permanecer, que es ellos, tengo eso claro que son ellos. Pero Ellos, también ellos. habla como si hay porque en el versículo 14, el 15, es decir, si la obra de alguno se quemaré, ¿cómo se puede quemar? Si son piedras preciosas, son Ok, pero lo desarrolla en una historia física para poder entender. Porque si no nos mete lo físico, no entendemos esa obra espiritual. Y luego en el desarrollo de la historia física nos va a ayudar a entender esto que es solamente espiritual. Así es de que sí, es correcto y lo que estás pensando, porque esas piedras preciosas, ¿qué representan? Físicamente o espiritualmente, perdón. Y esa madera heno y hojarasca, ¿qué representa? Pero es el material que ellos van a usar. No sabemos. Sí, tenemos una información, tenemos unas verdades, pero aquí nos está llevando a la esencia, a lo espiritual, que es la razón de lo físico. Vamos a 2 Corintios, capítulo 6. cosa, ¿no? Grandioso, sí. 2 Corintios, capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con No, él? 6. Segunda. Ese es el primero. Aquí. Ok, sí. ¿Sabéis qué? 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo.
Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Muy bien. Dios comienza con una pregunta ahí. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Si hay un templo, y lo entendemos físicamente, si hay una construcción que está diseñada para habitar Dios, pues no pueden haber ídolos ahí. Esa es una pregunta retórica con respuesta de una vez, porque ya sabemos que Dios es un espíritu y si hay algo físico representativo como el tabernáculo, no pueden haber ídolos ahí, absolutamente. Y luego nos contestan o nos desarrollan esa pregunta, porque vosotros, plural, sois, plural, el templo singular del Dios viviente singular. ¿Cómo podemos entender ese plural con ese singular? Porque están hablando entre ellos. Sin perder en 2 de Corintios donde estamos, vamos a 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 7. 1 de Juan, capítulo 5 y versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Muy bien. Ahora aquí está hablando de tres que dan testimonio en el cielo. Y menciona los tres: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice, y esos tres son uno. Con esa pregunta nos trae Dios aquí a esta porción. ¿En qué sentido ellos tres son uno? Pregunta, ¿el Padre es Dios? Sí. Sí. ¿El Verbo es Dios? Sí. Sí. Sí, ¿El Espíritu Santo es Dios? Sí. sí, ¿Tres dioses? No, uno. no, Un solo uno solo. Dios. En ese sentido, cada uno es Dios, pero no son tres dioses, es un solo Dios verdadero. En esos tres. O sea que cuando se habla de Dios, entonces espiritualmente, según el contexto, Dios revela a cada uno si es el Padre, si es el Hijo o es el Espíritu Santo. Pero es Dios. Ahora, ¿de qué otra manera ellos tres son uno? ¿Qué es Dios? ¿Recuerdan qué es Dios? Un espíritu. Espíritu. Una persona. Pero una persona. Si la composición es un ser, que es espíritu. Un ser porque tiene inteligencia, voluntad y emociones. Espíritu porque no tiene ninguna figura, pero es un ser espiritual. Entonces, ¿el Padre es un ser espiritual? Sí, ¿El Verbo es un ser espiritual? sí, ¿El Espíritu Santo es un ser espiritual? sí. Sí. ¿Tres espíritus? No, uno. No, un solo ser. Un solo espíritu. Y ese es el templo. Ellos habitan en ese templo que es un solo espíritu. Y habitan los tres, pero como un solo Dios. Y eso que nos está, esas verdades que nos está participando, pues a cada uno nos va a alumbrar y nos va a ayudar a entender individualmente. Regresemos a 2 Corintios 6, 16. Entonces, con lo que nos dijo ya, dice, porque vosotros sois, plural, el templo singular del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré, singular, y andaré entre ellos. El que, como Dios dice que Él es el que va a habitar y va a andar entre quienes. Entre nosotros. No, señor, no te metas. Entre todos. Eso sí, Lo- uno lo- dice, Lo dice ahí mismo, entre ellos. o sea, entre
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El que va a habitar es Dios entre ellos. O sea, la habitación y el andar es entre ellos en ese templo espiritual. Y dicen, Pero digo yo, ese espíritu en el que los tres van a habitar, ¿sí? Está en cada uno de nosotros. Por eso... No. Aquí estamos solamente en ellos antes de la fundación del mundo. Todavía no estamos nosotros. No existe todavía la humanidad. Él nos está enfocando en ellos. Cómo ellos tres es un solo Dios y cómo ellos tres, siendo tres espíritus, habitan en un solo espíritu. Y obviamente eso es un misterio y tiene que ser revelado individualmente a sus hijos, porque eso es lo que Él quiere, que lo entendamos y lo conozcamos. En la primera parte ya fuimos a la eternidad y nos habló de un solo Dios, nos habló que no tiene ninguna necesidad, que es eterno, que es autosuficiente, que es un ser que es espíritu, que está en todas partes, que tiene todo el poder. Eso antes en la primera parte, cuando comenzamos su historia, así fue que se nos reveló, como un solo Dios. Y cuando arrancamos, en Génesis 1:26, dijo Dios, hagamos. Ahí hay un plural. Y ese plural ya nos está hablando de los que están allá atrás en la eternidad pasada. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Ahí hay un diálogo. En la primera vez que pasamos por ahí no sabíamos quiénes eran ni cuántos eran. Hasta que pasamos toda la historia y ahí sí se nos reveló el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, nos va a regresar, pero ya es a la eternidad pasada, con estos mismos principios que está sacando de su palabra, pero nos está dando la esencia espiritual no más. Todavía no hay participación. Por eso necesitamos saber eso que diseñaron entre ellos, para quiénes eran, cuál era el motivo y cómo desarrollaron entre ellos eso. Porque dice que antes de la fundación del mundo está destinado ese cordero y nos está llevando más atrás para ayudarnos a entender. Entonces, en 2 Corintios 6:16, donde estamos, porque vosotros sois el templo del Dios. Es un diálogo entre ellos, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. El que va a habitar es Dios en ese templo, con ellos en ese templo. Y seré su Dios. Dios va a ser el Dios de ellos. Y ellos van a ser el pueblo de Dios. Ahí la humanidad no está. El origen y la fuente de todo son ellos. O sea que la historia que ellos están diseñando desde la eternidad pasada es algo de ellos, para ellos y por ellos. Aquí la humanidad no está puesta. Cuando nos comiencen a desarrollar esto, nuevamente cuando comencemos con Génesis 1, con esto en mente, entonces ahí nos va a ayudar a enfocarnos en lo espiritual y lo físico es un resultado. Y estamos los viernes volviendo a comenzar allá en lo sencillo, más que todo enfocándonos en lo físico, sí, con lo espiritual. Pero ya como nosotros pasamos todo la historia de Dios y el resultado fue el Evangelio, o sea, la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Cumplido el Evangelio, entonces eso nos dio vida eterna. Y la vida eterna es conocer quién es Dios y conocer quién es su Hijo Jesucristo. Y ya vimos en estas clases quién es Dios como repaso y quién es Jesucristo. Y por revelación ya entendimos con eso que pasó con Saulo, con Samuelito en el Antiguo Testamento, nos ayudó a entender que es entre ellos la revelación y es participativa. Pero aquí ya nos está metiendo, está sacando todo lo físico y solamente nos están mostrando a ellos. Y que la historia que ellos van a diseñar y que están creando
entre ellos, es una historia espiritual de ellos, pero el pueblo son ellos mismos, el Dios es para ellos y el que va a habitar y va a andar es Dios, no es Adán, no es Abraham, no somos nosotros, son ellos. Eso es lo que nos está dejando bien en claro. Ahora, ¿cómo va a ser eso? Cuando comience lo físico, vamos a ver la participación que le da a esos primeros humanos. Porque ahí cuando le dé esa participación, entonces él nos va a ayudar a entender cómo vamos ahí nosotros. Y realmente entonces, ¿cómo es esa participación? ¿Cuánto aporto yo como humano? O si lo aportan todos ellos y cómo me traspasa eso a mí. Pero ya en el desarrollo de la historia física. Así es de que, regresando a 9:14 de Hebreos. Jairo, Dime. qué pensamientos profundos, porque es un constante ejercicio de salirse de yo salirme de la historia. Totalmente. Y mirar esa obra tan hermosa que es de ellos, y todo es de ellos. Lo que Dios me mostró o me está enseñando en este estudio del arquitecto, el fundamento, la edificación del espíritu, es algo, el templo es Él será el Dios, andaré entre ellos, entre ellos, no conmigo incluido, como creía yo, es totalmente entre ellos y es algo, no tengo palabras. Ese es el No tengo resumen. cómo me siento, no puedo cómo explicarlo porque no sé cómo decirlo en palabras. Pero lo que está sacando es realmente lo que Dios está diciendo a través tuyo. Es decir, aquí la humanidad absolutamente esto no fue creado como origen o fuente la humanidad, no. Es una historia de ellos. Y por eso nos está sacando absolutamente todo lo físico, para ver el origen y llevarnos espiritualmente dentro de ellos, y nosotros vamos a mirar qué participación de actuar, de creer o de mirar o de decidir eso, pero una vez que comienza lo físico, para él nos muestre esa fusión. Entonces, veamos 9:14, por favor. El libro, por favor. Hebreos. Hebreos 9:14. Gracias. Okay. Bueno, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Muy bien. Si esto, como nos está enseñando Dios, ocurrió antes de la fundación del mundo, entonces nos está hablando del origen, de la fuente, donde ellos tres hacen este plan para ellos. No existe el pecado, no existe absolutamente nada. Ellos están ideando esto con un propósito, pero es entre ellos, porque habla de cuánto más la sangre de Cristo. Pero ¿cuál es la referencia? Del versículo, del mismo capítulo 9, del versículo 11 hasta el 14 nuevamente, para poder entender que sí es un diseño espiritual y con base de algo físico ya desarrollado, pero en esta segunda parte nos está llevando al origen. Juan. Pero estando ya presente Cristo, somos sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo,
habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Muy bien, gracias. En el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo. O sea, nos ha desarrollado el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa es la base que nos está colocando, porque ya nos enseñó esa parte. Ya pasamos el Antiguo y el Nuevo. Y ya nos está diciendo, ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Está hablando de unos bienes venideros. Y ya nos hizo o nos enseñó que el desarrollo de su historia es primero terrenal y después celestial. El primer hombre es de la tierra, el segundo, Adán, es celestial. Pero arranca en la eternidad pasada, en ellos. Y habla de aquí, de lo ocurrido con ese bienes venideros, dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, poniéndonos en la mente el tabernáculo en el Antiguo Testamento, pero hablando de un cuerpo espiritual de ellos, dice, no hecho de manos, es decir, nuestra creación, un cuerpo espiritual para Cristo, y no por sangre de machos cabríos, se está refiriendo al Antiguo Testamento, sino por su propia sangre, y la sangre de ellos es un ser espiritual, y es la sangre de Cristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, y ahora aquí ya se concentra en cuánto más la sangre de Cristo en la eternidad pasada, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo. Es un ofrecimiento voluntario de Cristo por el Espíritu Eterno, o sea, es una provisión que están haciendo para ellos, porque no existe absolutamente nada creado, para indicarnos que la proyección está desde ellos, por ellos y para ellos. Dice, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Es decir, si no hay pecado, si no hay absolutamente nada, ¿por qué están haciendo eso? Y habla de limpiar vuestras conciencias. Y está hablando de las conciencias de ellos, plural. De obras muertas. ¿Cuáles obras muertas? Si no ha creado absolutamente nada. Para que sirváis al Dios vivo. Entre ellos servir al Dios vivo. Y esta provisión, pues tiene que tener una apropiación. Y de ellos y para ellos. Y regresemos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el 17. Tranquilo, está bien. Dieguito, no hay problema. Tranquilo. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y ahora nos está hablando de una destrucción del templo, ya enseñándonos que el templo de ellos es un espíritu. Y habla de una destrucción. ¿Y quién podrá destruir el templo de ellos? Pues tiene que ser uno de ellos, porque no hay absolutamente creado nada. El que va a destruir ese templo, dice que Dios le destruye a ese que destruyó el templo. O sea, es algo entre ellos. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí está la apropiación de esa provisión de Hebreos 9:14, porque habla de una destrucción.
porque está hablando de una sangre, porque está hablando de un sacrificio, está hablando de ofrecimiento al Padre sin mancha, no hay pecado. Entonces, con base en este diseño entre ellos de su vida, van a desarrollar su vida y todo lo que ellos diseñaron y se apropiaron, desarrollado antes de la fundación, mediante una creación. Porque si ese cordero ya está destinado antes, pues entonces quiere decir que esa provisión que hicieron para ellos, ya tuvieron que sufrir esa destrucción, tanto del templo como de alguien ahí, y luego aparece un cordero destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, trazándonos que el origen de la historia es completamente espiritual. Y lo creado es con la finalidad de él poder participar a la humanidad, a lo físico, su diseño original espiritual. Pero ellos mismos van a pasar por eso físico. Y nos van a ayudar, pues obviamente, por revelación, a encajar absolutamente, tanto espiritual como físicamente, esa historia de ellos. O sea que esto va más arriba y más allá de cualquier imaginación, porque es completamente espiritual. Comentarios y aportes o dudas o preguntas. Yo antes de que se me olvide, y es lo que estuve escuchando atentamente, este diseño, esta arquitectura de Dios fue diseñada antes del comienzo. Y este diseño original es espiritual entre ellos. No necesitaban, ellos lo hicieron así, porque así está planeado. Dios lo planeó así espiritualmente. Ahora, ¿por qué toda la creación que viene después? Justamente para hacernos partícipes a todos de lo que originalmente y espiritualmente ellos diseñaron. Nosotros existimos acá para que Él ¿cómo te puedo decir? Participe. Sí, nos haga partícipe, pero es una muestra de amor, porque en ese diseño original y espiritual no hay nada más que amor, unión y nada más. Una unión perfecta. Entonces, cuando nos creó a nosotros, Dios nos bendice haciéndonos partícipes en esa obra que es de ellos. Y eso yo me siento súper enriquecido, ¿no? Es como dar un galardón, un premio, un reconocimiento a algo que yo no me merezco. Es como si diciendo, tenés un premio acá. Hoy gané yo, sin enterarme, un premio, un desayuno a la mañana. Me sorprendió porque no lo esperaba, porque ni siquiera sabía que me habían anotado. Bueno, algo así, similar, me pasa con Dios. Te sorprende dándote ese don para que vos puedas disfrutar de lo que Él originalmente en el principio diseñó. Estamos para eso, para ser beneficiados con su arquitectura. Muy bonito, muy hermoso. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, claro, porque uno es que el mundo al revés. Porque al revés es una cosa impresionante, porque uno cuando lee es el hacer, sí, en alineación, todo lo que vos quieras, pero es como del hombre, pero no es es Dios, es una cosa que es como dijo Gustavo, sí, bueno, hay que descansar y que Dios nos vaya revelando y acomodando las cosas de la mente, pero todo a su tiempo, ¿no? Yo tengo que esperar.
Yo sé. Esta historia está hecha para ti. Y entonces, bueno, Robert. Creo que ya hablé ahorita mismo, pero me fue mirando este verso cuando que dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Y dónde me quiere llevar Dios? Para ser participante, es un viaje hacia Él, pero en viendo, en conociendo, Dios dice que no lo gloree en la valentía o la riqueza del hombre, pero si alguien quiere gloriarse, que gloriarse en esto y me jacto en Él, porque estas son cosas que me deja a mí afuera y observo y miro ellos. Y ahora podemos, lo que leímos en Hebreos del arquitecto, la arquitectura, ese debe ser el principio de comenzar antes Génesis 1:1. ¿Qué cosa? Porque ya con eso, ya cuando comenzamos en lo físico, ya con el huerto, con Adán, ya puedo ver un poquito, puedo ver como dice el Espíritu de Dios por medio de Pablo, dice que veo como un espejito oscuramente y se va como aclarando y aclarando, pero esto fue grande para mí, esto fue algo maravillosamente grande, es algo y un descanso muy lindo no me acuerdo, Éxodo 19:4, si me permite leerlo. Dice, vosotros viste lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea que el viaje, la peregrinación. Quiero hacer un comentario. Disculpa de mi español. Explícale, Jairo, que mi español ese es mi segundo idioma. Mi primer idioma es inglés. Ellos ya saben aquí, ellos saben y entendemos perfectamente. Le dije a Robert, le digo, aclará que tu idioma no es el español, porque vas a pensar que lees mal. Y es un viaje, y así como dijo Abraham, o sea, porque él esperaba la ciudad, o sea, él entendió. Abraham entendió esto. Sí, pero ¿quién está hablando ahí? Ahí está hablando Dios. Ahí está hablando participativo a ese físico Abraham. A ese físico Abraham. Es como una obra de teatro, unos participantes sentados mirando la obra. Y lo que hicieron es una obra que uno participa en el sentido de estar observando. Hay un comienzo y un final de esa obra. Sí, exactamente. Hay un mirar, pero hasta este momento, pero cuando mete lo espiritual, lo físico, perdón, ya entramos. Y ahí vamos a mirar entonces con ese primer humano, esos primeros humanos, cuál fue la participación, pero es espiritual, que por lo físico sale la vida de ellos. Dieguito, impactado. Yo sé, eso es... Sí, es algo grande. Dieguito. Pues es que, o sea, es mucha cosa, ¿no? Pues digamos que toda la semana había estado pensando mucho en ese versículo ahí en 1 Corintios 3:17, de si alguno destruyera el templo de Dios. Y ver que eso sucedió entre ellos mismos, ¿sí? Y que uno de ellos fue el que es destruido. Porque, o sea, eso es tremendo, o sea, me parece muy increíble. Fuerte. Y pues siempre estoy pensando allá en lo que dice en Corintios de que si alguno se imagina que sabe algo, no sabe nada, como debería saberlo. Y realmente es así, ¿no? O sea, porque
varias veces he estudiado esos versículos, estos pasajes, y cada vez uno se da cuenta que realmente no es así como uno pensaba. Y centrarlo solamente en ellos me parece increíble, o sea, me parece muy bonito. Así mismo, O sea, cambia todo, ¿no? exacto. Que salga Cambia uno todo. de eso porque uno siempre quiere meter las manos ahí y uno siempre quiere ser ahí el centro y que sean ellos, eso le da un valor muchísimo más grande. Mm. Es muy bonito, la verdad, no hay palabras de verdad, como decía Robert, para poderlo expresar. Además, ¿cómo vamos a ver Génesis 1:1 ahora, a partir de esta revelación? Sabiendo que ya estaba todo construido, que este diseño espiritual ya pasó todo en ellos, y ahora ver Génesis desde 1:1 es verlo con otros ojos. Sí. Y lo más lindo es que despojados de nosotros, de nuestro ser, del yo, de los personajes que aparecen en la historia, no existen, son ellos construyendo, por eso la sobreedificación, ¿no es cierto? Eso que hablábamos, es la sobreedificación en nosotros, haciéndonos partícipe de algo tan hermoso. Así que, la verdad, es esto creo que es el nuevo nacer, este renacimiento, esta revelación es nacer de vuelta. Y en cada vez que estudiamos y se nos revela quién es Dios, es un nuevo renacer constante, porque nos despoja de todo lo anterior y nos da otra mentalidad, otra visión y otra objetividad para entenderlo. Y creo que por lo que Dios me enseñó hasta ahora, creo que así va a ser siempre. Cada vez nos va a dar un nuevo renacer, porque no puede ser que todas las clases veamos algo que no se nos había pasado por alto, que no había sido revelado, y es volver a nacer y tener esos fundamentos, y a la clase siguiente otro nuevo renacer, y así es algo muy bello para mí, ¿verdad? Hermoso, hermoso, Gustavito. Bueno, yo quiero compartir que en medio de la clase que íbamos, voy a parafrasear o traer como un ejemplo. Me iba sintiendo como ese niño malcriado que lo llevan para un circo. Y entonces me quiero meter en todos los actos del circo, agarrar y tocarle la nariz al payaso o darle una patada al payaso para que todo el mundo se ría, y luego quitarle el látigo al domador y darle a los leones, domar los leones, y de repente me veo por allá arriba en el trapecio, montado en el trapecio y queriendo ser la estrella del circo, y luego me bajo para el acto de la candela y estoy ahí en el acto de la candela. O sea, en conclusión, yo soy el protagonista en medio de esa historia, porque yo pensé que ese participante, ese pueblo, pues era yo, pero Dios me va trayendo y me coloca como ese niño que colocan en la banca del circo y llega y dice, ahora mire, que aquí el protagonista soy yo, como en ese ejemplo, en ese paralelismo, y empiezo a ver toda su creación y empiezo a ver todos sus actos, o sea, toda su historia, y desde la banca tiene otra óptica muy diferente, y entonces me enseña que realmente él es ese protagonista, y desde ya quiero ver esa participación, verla ahí desde esa banca, qué es lo que está haciendo Dios, como para entender con un ejemplo humano lo que Él está haciendo en esa construcción espiritual. Y cobra sentido que Dios me saque y sea Él el protagonista, porque todo empieza a tener ya un sentido, todo empieza a encajar, todo empieza a cuadrar en eso, que es espiritual, pero no lo puedo explicar en lo humano. Gracias. Cerró la clase en el siguiente texto. Romanos 11:33. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos.
Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O de quién le dio a él primero para que fuese recompensado? Y eso me llevaba al Salmo 139:6. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Y me enseñaba porque Él está haciendo una construcción en cada uno. Y ahí adentro, a cada uno lo va llevando de una manera distinta, porque somos muy personales, muy individuales y esta relación es personal. Pero alto es porque no lo puedo comprender, pero Él la está haciendo. Y eso es lo hermoso de Dios. Y esa construcción se resume en el versículo 36, porque de Él, por Él, para Él son todas las cosas. No se sale nada. Todo es de Él y para Él. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, a mí Dios me enseña hoy y me llama mucho la atención ver primero Juan 5:7, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Un solo Dios, un solo Espíritu. Entonces me impresionaba porque esta es la afirmación del conocimiento de Dios. Ver que esa construcción de Corintios es de Él y para Él, y solo en ellos, me muestra que no sé nada como debo saberlo. Y me impresiona tanto porque realmente, ¿cómo puedo ayudar a construir a Dios una edificación espiritual? ¿Cómo puedo ayudar a construir a Dios un templo espiritual? ¿Y cuál es el verdadero templo? Siendo humanidad, porque lo único que yo le aporto a Dios es mi hombre natural, y mi hombre natural siempre está en contra. Entonces, eso me quebranta tanto porque realmente este conocimiento no es de tiempo. Este conocimiento no es de años, porque no se mide por eso, se mide espiritualmente. Y eso es lo que Dios me está enseñando hoy, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Qué labranza tan bonita que sea entre ellos 3. Y yo no tenga nada que ver. Porque si bajamos, dice el 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y la pérdida es de él y para él. Entonces, esto realmente me muestra que, gracias a Dios, Él coloca ese fundamento del principio cuando comenzamos para poder ver eso. Porque sin fundamento del principio no se puede ver la construcción hoy. No se puede ver la edificación y no se puede ver la pérdida como de Dios para Dios. Eso fue lo que Dios me enseñó ahí. A mí me parecía tan tremendo ver esa construcción ahí, cómo Dios va desglosando quién es ese arquitecto, quién es ese fundamento, quién es ese que solidifica. Y de todo eso a mí me va sacando cuando Él va diciendo quién es cada quien y mostrando de quién es esa obra. Y así como decía Génesis, me parece tan impresionante porque a pesar de que entre ellos hay una prueba que sí se pasa y una prueba que se quema, pero sigue siendo entre ellos. Y realmente, si me trato de entender, no puedo, porque esto no es humanidad. Y ver ese templo, porque me acuerdo que en los principios, algo que Dios enseña es que no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿dónde habita Él? ¿En quién habita Él? Y luego cuando nos fuimos a ver ese sacrificio, que Cristo se ofreció a Dios por el Espíritu Eterno como víctima sin mancha. ¿Y por qué? ¿Y por qué no acepta esos sacrificios de machos cabríos o esas cenizas?
Más adelante en el capítulo 10, del versículo 5, por eso al entrar Cristo en el mundo dice, tú no quisiste sacrificio ni ofrendas, sino que formaste un cuerpo. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Todo es entre Él, y por eso la humanidad no tiene lugar ahí. Yo no tengo lugar ahí. ¿Y desde cuándo está hecho eso? Eso es impresionante. Muy bien. A mí Dios me enseñó y me impresionaba mucho esa construcción porque esa construcción es espiritual y el que construye es Él. Yo no puedo construir porque yo soy humanidad. Muy bien. Bueno, algo que a mí me hizo notar es el versículo 17 de 1 Corintios 3. ¿Cómo dice? Si alguno Destruyere destruyere el templo de Dios, destruirá él. El templo de Dios, el cual Bien. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esa última parte Santo es. es santo. Si yo soy pecado, yo estoy por fuera todo el tiempo. Y ni porque yo quiera, sino por la esencia de su santidad, estoy fuera. El pecado no puede estar ahí. Y eso es algo tan grandioso que me deja en el lugar que debo de estar fuera. Y es maravilloso saber que eso parte absolutamente todo de ellos y no crea para que la humanidad pase sola. No, Él lo va a pasar. Y lo pasó. Lo está pasando. Y qué privilegio de que nos ayude a mirar eso desde ya. A Él solamente. Bueno, gracias a Dios. Wow, qué lindo. Maravilloso. Qué Maravilloso. hermoso estudio. Cortito y profundo, ¿no? Fue porque no nos fuimos mucho, nos concentramos en un solo tema de entenderlo y conocerlo, y mirá qué bien, qué obra Dios, que lo conocimos. Qué perfecta, qué perfecta que es su obra, porque la verdad, si así yo es. quiero conocerlo, así como Él se me está revelando, no, es imposible. Imposible. Así que, bueno, agradecido. Nos vemos el próximo viernes. Gracias. Hermoso. Hasta el viernes. Lo mismo. Chao. Chao. Bendiciones. Chao. Chao, Dieguito. Chao, mi hermano. Chao a todos. Hablamos.